Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por su asistencia en este día tan vallisoletano. Muchísimas gracias a mi amigo Javier Solana por su presentación, por su cariñosa presentación. Decía que un día tan vallisoletano en el cual ya la niebla que caracteriza a nuestra ciudad y a nuestro clima pues ya está sobre nuestras cabezas y la temperatura pues invita quizás a no salir de casa, pero ustedes lo han hecho y yo se lo agradezco vivamente. Bueno, el título de la conferencia, que debo reconocer el mérito a nuestro querido coordinador de este foro, que yo le doy especialmente las gracias a José Luis Rubio Willen, es El Rosarillo y su vecino, el padre Luis de la Puente. El título tiene trampa. Si te le ponen en un examen, pues el primer párrafo tendría que ser a matizar las cosas. A matizar las cosas porque... ¿Por qué nos ha puesto esta pregunta del examen el padre Rubio Willen, que tiene esta responsabilidad tan notable en esta institución que es la Congregación Sacerdotal de San Felipe Neri y en este templo también de El Rosarillo? Bueno, pues porque en el año 1554 el que va a ser padre Luis de la Puente, jesuita, nació muy cerca de aquí. Nació en lo que después se va a llamar Plaza del Rosarillo. Pero cuando nació aquel 11 de noviembre de 1554, festividad de San Martín, entonces los cofrades del Rosario no se encontraban aquí. Por tanto, tendríamos que matizar en esa, como les he dicho, en esa pequeña trampa que nos ha puesto en el título, pero una trampa estupenda porque estimula a ver cómo orientas la conferencia. Tendríamos que decir que el Rosarillo, como tal advocación, es posterior al nacimiento del padre Luis de la Puente. Aunque el padre Luis de la Puente va a conocer unas circunstancias que yo les voy a relatar ahora. Y además debo también dar las gracias porque esto me ha llevado... En este momento yo estoy escribiendo un libro sobre el padre Luis de la Puente que ya tenía que estar terminado, porque se ha cumplido ya el cuarto centenario de su muerte, en 1624-2024. Pero bueno, las cosas luego se van acumulando y la figura del padre Luis de la Puente bien merecía una biografía más reciente. Sí que ha sido estudiado anteriormente, cómo no, este ilustre jesuita que vivió entre 1554, les he dicho el año de su nacimiento, y 1624. Sí que ha sido estudiado. Fue estudiado en el propio siglo suyo por el padre Cachupín, que era un superior de la Compañía de Jesús. Fue estudiado posteriormente en el siglo ya, a principios del siglo XX, aunque este segundo autor nació en el XIX, por el padre Camilo María Abad. El padre Camilo María Abad fue un notabilísimo historiador burgalense de la Compañía de Jesús, bueno, pues que realmente nos ofreció obras muy interesantes sobre este gran maestro espiritual. Por eso le vamos a estudiar aquí, porque es un gran maestro espiritual. Y porque fue candidato, ya veremos por qué circunstancias, no les voy a hacer spoiler al principio de la conferencia, fue candidato a ser santificado, a ser canonizado. Y se inició ese proceso de canonización. Y además, el padre Luis de la Puente es un escritor de éxito, muy notable. Vamos a ir luego viendo algunas de sus obras, de forma sucinta para que podamos hacer una conferencia que lo suficientemente amena para ustedes. Bueno, pues yo les decía, Luis de la Puente no fue vecino del Rosarillo, por esa razón tan sencilla. Los cofrades del Rosario en 1554 todavía no habían venido aquí. Pero ¿quién son los cofrades del Rosario? ¿Cómo entonces se llamaba esta plaza de la Peñolería o de la Piñolería? Bueno, los cofrades del Rosario
nacieron a principios del siglo XVI, por lo menos esa advocación o esa cofradía concreta, en 1503, en la parte posterior del palacio de Francisco de los Cobos y de su esposa María de Mendoza. Ese palacio de Francisco de los Cobos es el actual Palacio Real. Bueno, pues en la parte posterior, en lo que hoy llamaríamos calle de San Diego, y entonces estaba empezándose a construir, podía empezarse a construir ya el Palacio de Butrón. Allí se instaló una cofradía con una intención fundamental. Bajo esa advocación del Rosario tenían que atender a viudas pobres que viniesen a Valladolid, que viniesen a pleitear ante la Real Audiencia y Chancillería, y en ese periodo largo de justicia, que siempre la justicia en esta monarquía ha sido lenta y cara y compleja, pues podían enfermar. Y como no había una seguridad social, para eso estaban las cofradías, para cumplir esa función de seguridad social. Y en concreto esa cofradía del Rosario estaba llamada a atender a esas viudas pobres que venían a pleitear a Chancillería. La figura de la viuda, tan interesante, nos daría para una conferencia solamente. Y efectivamente eran pequeños hospitales que iban construyendo su propia capilla. Y esa capilla empezó a tener éxito porque estaba bien situada. Estaba situada al lado de ese palacio de Francisco de los Cobos y María de Mendoza, y este Francisco de los Cobos era el secretario del emperador Carlos V. Por tanto, cuando vino Carlos V y su esposa Isabel de Portugal habitualmente a Valladolid, resulta que se alojaban en el palacio de Francisco de los Cobos y utilizaban la capilla de al lado del palacio de Francisco de los Cobos, en la parte posterior, que eran los cofrades del Rosario. Y allí, por ejemplo, pues nada más y nada menos, la emperatriz dio a luz, parió al infante Juan, al hermano pequeño del futuro Felipe II. Y después, la primera esposa de Felipe II, María Manuela de Portugal, va a parir al príncipe Carlos, que se llevó tan mal con Felipe II. Y aquel parto, que fue un parto malo, pues dio lugar a la defunción de María Manuela de Portugal. En definitiva, aquella iglesia tenía unas funciones de capilla real. ¿Y por qué les estoy contando esto? Bueno, les estoy contando esto porque cuando viene la corte a Valladolid en 1601, 1602, pues les dicen a los cofrades del Rosario: necesitamos su iglesia y necesitamos su hospital. Ustedes tienen que unirse con otra cofradía. No lo dice la autoridad religiosa, lo dice la corte, el propio monarca. Y lo dirá sobre todo el que es el gran maestro de ceremonias de esa corte, que es el duque de Lerma. ¿Y con quién se van a unir ustedes? Pues con los cofrades de los santos mártires. ¿Y quién son los cofrades de los santos mártires? Cosme y Damián, que les tenemos aquí. Pues son los cofrades que ya estaban establecidos en esta zona. Por tanto, cuando nace Luis de la Puente en 1554, los cofrades que ya han abierto una iglesia y que han abierto un hospital son los cofrades de los santos mártires, Cosme y Damián. Y a ellos se van a unir en 1602 esos cofrades del Rosario. Y tendrán que hacer, porque la vida de las cofradías, se lo está diciendo un cofrade, es siempre compleja, y tendrán que hacer una concordia para ver, bueno, pues, quién tiene qué trabajos tienen que hacer, dónde tienen que situar las advocaciones. Porque van a venir otros de fuera y resulta que en esa concordia van a decidir que la Virgen del Rosario que tengo yo encima de mí es la que tiene que presidir esta iglesia. Y los santos mártires pasan a un lado. ¿Qué trabajos, con quién van a trabajar? Si van a trabajar con las viudas pobres o van a trabajar con los peregrinos, que es con los que trabajaban los santos, la cofradía de los santos mártires. Y como van a tener nuevos trabajos, pues tendrán que ampliar no solamente la iglesia, que la van a culminar,
y aquí va a haber un maestro contemporáneo del padre Luis de la Puente, Juan de Nates, sino que también van a tener que culminar, ampliar el propio hospital. El hospital es el claustro que tenemos aquí al lado, que desgraciadamente ahora no forma parte de todo este complejo. Todo este proceso la iba a conocer Luis de la Puente. Ahora vamos a hablar de él, porque he venido yo aquí a hablar de él. Pero teníamos que situarle en la vecindad. ¿Y quién eran los vecinos del padre Luis de la Puente y de aquellos cofrades de los santos mártires que después se unieron con los del Rosario y entonces empezó a conocer esto como el Rosarillo? Y fíjense, cuando salgan, se les dio la posibilidad de utilizar las armas reales. Fíjense en qué escudo tan bonito de la monarquía tiene la fachada de esta iglesia. Pues un vecino muy ilustre, aquí en la parte de la izquierda, era el almirante de Castilla, que tenía un gran palacio. Ese palacio le conoce Luis de la Puente, ese palacio le conocen los cofrades. Bueno, es un gran palacio, mucho mayor de lo que es hoy el Teatro Calderón, que entonces no existe la calle Alonso Berruguete. Y entonces cuando se establecen aquí esos cofrades del Rosario, esta calle se empezará a llamar, ahora se llama San Juan de Dios, se empezará a llamar calle del Rosario, y la plaza donde había nacido Luis de la Puente, la plaza del Rosarillo. Y la fachada que hoy está en la residencia sacerdotal era la fachada del hospital de este complejo de dos cofradías, pues que entonces en Valladolid era uno más de los que existía, pero tenía su importancia. ¿Cuál era la casa del padre Luis de la Puente? Más bien la casa de los padres, porque cuando uno nace en la casa de los padres, por lo menos antes. Ahora se nace habitualmente en los hospitales. Bueno, pues era una casa que hacía esquina, precisamente, hoy destruida, porque desgraciadamente la Plaza del Rosarillo hoy es totalmente diferente a lo que era antes, fruto de, si quieren que sea políticamente correcto, del crecimiento de la ciudad, del nuevo urbanismo. Si quieren que sea incorrecto, y a lo mejor históricamente más propio, fruto de la especulación. Porque allí donde había una casa de 2 plantas, hoy hay una casa de 8 plantas. Evidentemente algo se ha ganado, ¿no? Por lo menos desde el punto de vista inmobiliario, pero algo se ha perdido. Decía una familiar mío que era archivera de Simancas, Rosalía Velasco Burrieza, que una vez paseando por Valladolid, pues no vivía en esta zona y de repente cayó en esta zona y dijo, pero esta plaza es muy diferente a lo que yo recordaba que era. No la reconoció. Si ustedes ven las fotografías de la Plaza del Rosarillo, era una plaza encantadora, de pequeñas casas, de esta fachada del antiguo hospital y donde destacaba especialmente la casa de los padres de Luis de la Puente. Bueno, la casa de los padres de Luis de la Puente, cuando se hacen las biografías, pues se habla mucho de la casa, porque siempre es el primer dato que tenemos que tener los historiadores, ¿no? Y nos dicen, pues, quién vivió antes, quién vivió después. Los padres, el padre, en este caso, de Luis de la Puente, era un funcionario de la Real Audiencia y Chancillería. Segunda vez que nos sale este tribunal. Por tanto, era un hombre de... entonces no había clases sociales, estábamos en una sociedad estamental, pero podíamos incluirle dentro del ámbito del funcionariado, de esos hombres de leyes. Quizás no tenía un puesto de oidor, que es el juez, el que oye, el que escucha las declaraciones, pero sí que es un funcionario de los que se necesitaban en la Chancillería. Su madre, María Vázquez, conocemos el nombre, el apellido, y conocemos que eran dos hermanos varones y una hermana. Todos ellos, tanto su hermano Andrés, como su hermano Juan, como su hermana María, como el propio Luis, van
a profesar en órdenes religiosas. Van a constituir lo que llamaríamos, o lo que mi maestro Teófanes Ejido llamaría, una familia levítica, donde todos van a ser religiosos. En una ciudad como Valladolid, que es una ciudad conventual. Fray Andrés y Fray Juan de la Puente van a ser frailes dominicos. Y eso ya luego veremos cómo va a beneficiar. Va a beneficiar en algunas controversias. Luis de la Puente va a entrar en la Compañía de Jesús. Y su hermana va a ser también monja dominica en un convento de los 6 o 7 que tenían las dominicas en Valladolid. Hoy queda solamente uno, Portaceli, que se llamaba el Convento de la Madre de Dios. No les tengo que decir dónde estaba situado. La calle Madre de Dios, en la parroquia de San Pedro. Un convento que desapareció, creo que posteriormente a la francesada. No llegó a la desamortización. Y Luis de la Puente, la verdad es que esta conferencia me ha hecho pensar en lo que estoy haciendo ahora mismo, escribir ese libro, de hacer un primer capítulo de cómo es el barrio donde nace. No es la palabra adecuada, cómo es la parroquia donde nace. Hemos situado este hospital, hemos situado su casa. Los posteriores propietarios de su casa, bueno, pues siempre tuvieron en cuenta que allí había nacido un ilustre miembro de la Compañía de Jesús. ¿Dónde es bautizado? Es bautizado en la parroquia de Santa María de la Antigua. ¿Era exactamente igual Santa María de la Antigua como es hoy? La torre la tenía, pero lo demás está bastante retocado. En el momento en que bautizan a Luis de la Puente, pocos días después de su nacimiento, pues resulta que está reparándose la torre, esa torre románica, y se está ensamblando y realizando el retablo mayor de Santa María de la Antigua. ¿Y cuál es el retablo mayor de Santa María de la Antigua? Pues el que hoy se encuentra en la Catedral de Valladolid. Ese es un retablo muy importante. La verdad es que a medida que vamos viendo la vida de Luis de la Puente, vemos de la cantidad de cosas notables de Valladolid que fue contemporáneo. Es un retablo muy importante porque, como nos decía el profesor Parrado del Olmo, un ilustre historiador del arte que hemos tenido en nuestra Universidad de Valladolid, pues Juan de Juni ahí se enfrenta con un pleito muy notable con otro escultor, Francisco Giralte, y ahí es donde se decide el papel que va a tener Valladolid dentro de la escuela escultórica y que después se va a prolongar no solamente con el propio Juan de Juni, que muere en 1577, cuando el padre de la Puente tiene 23 años, sino que con Gregorio Fernández, que es un contemporáneo del padre Luis de la Puente. Entonces, fíjense qué importancia tiene ese retablo que fue trasladado en los años 20 del siglo pasado, es decir, hace ya 100 años, a la Catedral de Valladolid. ¿Cuándo? Pues cuando la antigua fue desarmada y fue casi reconstruida. Ahí tenemos, por tanto, un edificio muy notable. No debo de olvidar que 2 años antes del nacimiento de Luis de la Puente, en 1554, 2 años antes, en 1552, ha nacido en esta misma zona, en esta misma parroquia, aunque no le van a bautizar en la antigua, sino que le van a bautizar en la colegiata, un niño llamado Simón de Rojas. Simón de Rojas ha nacido en una casa que hoy está ubicada en una capilla de la Catedral Herreriana, en la capilla de Nuestra Señora de los Dolores. Y Simón de Rojas fue fraile trinitario, Simón de Rojas fue un notable predicador y confesor de la España de Felipe III y Felipe IV, y hoy Simón de Rojas es San Simón de Rojas. Y murieron en el mismo año, en 1624. Un contemporáneo muy notable que se tuvieron que conocer, que, bueno, yo no voy a imaginar, los historiadores no somos novelistas. Nosotros ya tenemos bastante con lo que sucedió. No necesitamos inventar nada. Pero ¿jugarían juntos? Me tenían el esgueva entre medias. Y siempre pasar un río, aunque fuese pequeño y de poco caudal y sucio,
sucísimo. ¿Cómo les lleva? Siempre se para. Simón de Rojas su padre trabajaba en las carnicerías mayores, no en el tribunal de la Chancillería. Simón de Rojas fue bautizado en la colegiata. Pero, por ejemplo, Simón de Rojas tiene devoción a una Virgen de la Zarza que está en la parroquia de Santa María de la Antigua, que es la parroquia de Luis de la Puente. Y Luis de la Puente empieza a estudiar, y estudia gramática latina en la Universidad de Valladolid, porque la gramática latina, que es la segunda enseñanza, resulta que se imparte en la Universidad de Valladolid. Y entonces todavía no la imparten los jesuitas. Luego ya llegarán los jesuitas como maestros de latinidad, porque la universidad en esta segunda enseñanza no tiene los maestros adecuados. Y también acude a un centro muy importante en el ámbito intelectual, teológico, el Colegio de San Gregorio. Así que si yo tengo que dibujar en ese primer capítulo del libro, que gracias a José Luis Rubio me le ha revolucionado con esta conferencia, si yo tengo que dibujar los primeros escenarios de la vida de Luis de la Puente, digo, su casa, el Hospital de los Santos Mártires, porque son vecinos, la parroquia de la Antigua, la universidad, muy diferente a la universidad actual. No piensen que es la fachada de la universidad, que es lo único que resta del antiguo edificio, pero que es una fachada de principios del siglo XVIII. Era un magnífico edificio, el universitario, que procedía ya desde la época de los Reyes Católicos y que había ido siendo construido desde lo que es hoy la Plaza de Santa Cruz hacia la plaza de la universidad. Es más, la fachada actual es la salida del antiguo edificio a esa plaza de la universidad, que entonces, en tiempo del padre Luis de la Puente, se llamaba de Santa María, porque ahí estaba la colegiata de Santa María, lo que es hoy ese patio de los cipreses, esa colegiata de Santa María que hoy estamos estudiando con motivo de la remodelación especialmente de la catedral. Y el Colegio de San Gregorio. Esos son las grandes instituciones, los grandes escenarios de ese primer padre La Puente, que no era, sino que era Luis de la Puente. Bueno, pues se encuentra naturalmente con la Compañía de Jesús. La Compañía de Jesús en aquellos momentos, padre Luis de la Puente no pertenece a la primera generación de la Compañía de Jesús. San Ignacio se había muerto en 1556 en Roma, pero ya cuando muere San Ignacio hay un importante número de jesuitas. Y ya han llegado a Valladolid el 15 de marzo de 1545 y han abierto un primer colegio no muy lejos de aquí, que se llama Colegio de San Antonio, lo que hoy es la parroquia de San Miguel y San Julián. Entonces las parroquias de San Miguel y San Julián eran iglesias diferentes a lo que es hoy la parroquia de San Miguel. Eso ya es otra historia del siglo XVIII. El Colegio de San Antonio. Y los jesuitas se habían fundado en 1551, 3 años antes del nacimiento de la Puente, en Medina del Campo, que era un colegio que iba muy bien, que ahí tenían las ayudas, los hombres de negocios, de las ferias, que ya las ferias estaban un poco en decadencia, pero ahí es un colegio que va bien. Y además los jesuitas están empezando a tener la ayuda de una mujer viuda. Antes hablábamos de las viudas pobres, pero ojo con las viudas ricas, que tenían disposición de bienes y que además querían cumplir la voluntad de los maridos, porque a lo mejor iban a gastar mucho. Estoy hablando de Magdalena de Ulloa. Gastó tanto en los jesuitas que los propios jesuitas, y especialmente en eso tuvo mucho que ver el padre Luis de la Puente, la llamaron la limosnera de Dios. Más bien era la limosnera de la Compañía de Jesús, pero bueno. Entonces, y tenemos que en Simancas, en los años 50, se ha abierto el primer noviciado de la Compañía de Jesús en España. Luis de la Puente se siente atraído por esta orden religiosa
que ya tiene un prestigio, una presencia, una expansión relámpago, un apoyo político. Y en Valladolid se va a encontrar en un segundo colegio, en el colegio de San Ambrosio, lo que hoy es el Centro de Espiritualidad y el Santuario, se va a encontrar con dos profesores destacados. Uno con mucho tirón entre los universitarios, tanto en Salamanca como en Valladolid, el padre Martín Gutiérrez. Y un segundo, que entonces era un joven profesor en el Colegio de San Ambrosio de Valladolid. Y que les va a sonar mucho más. Francisco Suárez. Francisco Suárez. Aquel que no querían admitir en la Compañía de Jesús porque los superiores decían que no tenía el suficiente ingenio. Para que vean ustedes algunas veces los criterios de los superiores. Perdónenme si hay aquí algún superior religioso. Uno de los grandes filósofos y teólogos de la Compañía de Jesús, el doctor Eximio. No querían algunos acogerle en la compañía porque decían que no era lo suficientemente inteligente. Eso que había dicho San Ignacio en las Constituciones, que en la compañía se pudiesen admitir a casi todos, salvo aquel que era absolutamente feo, porque podía distraer. Sobre todo desde el púlpito. No hablaba, es decir, al principio tenían un ideal de jesuita, pero después se dan cuenta que hay que hacer muchas cosas, que no solamente tienen que tener al perfecto, al virtuoso, al intelectual, sino que también tienen que tener otros miembros de la Compañía de Jesús para que esto marche, no solamente para limpiar la casa, para cocinar, sino para construir una iglesia. Y ahí están los hermanos coadjutores arquitectos. Bueno, por Luis de la Puente tenemos el examen y además tenemos el documento, está en el archivo de las monjas brígidas de Valladolid. Luego les diré por qué. El primer examen de Luis de la Puente que le tengo por aquí en estos muchos papeles que yo traía hoy. Donde dice, tengo 20 años, mis padres son estos. Es un examen, pero no intelectual, sino casi ver qué es esa persona. Esa persona que entra en la Compañía de Jesús en el Colegio de San Ambrosio, repito, y que comienza un proceso de formación que tampoco voy aquí a detallar para no aburrirles, pero largo, prolongado. La primera aprobación ya había llegado. La primera aprobación quiere decir la primera prueba. Vale, este hombre vale, parece que tiene vocación. Luego vendrá la segunda aprobación, que es el noviciado. Y ahí tenemos que el noviciado en esos momentos ya no está en Simancas, está en Medina del Campo. Y luego ya vendrá la profesión con los votos simples. Y luego vendrán sus estudios que había iniciado anteriormente en la universidad, como hemos visto. Había hecho la gramática latina, después artes, después teología, y pronto saldrá al periodo de pasantía, a un primer periodo docente, y ahí se van a suceder algunos colegios de la provincia de Castilla. Tiene una cronología, la verdad es que el padre Luis de la Puente pasa por distintos lugares, por León, por Salamanca, vuelve a Valladolid, vuelve a Salamanca, va a Medina del Campo, aterriza por Villagarcía. En Villagarcía ya se ocupará de otros que quieren ser jesuitas, por lo tanto va a ayudar al maestro de novicios y va a ser discípulo de un jesuita muy importante en aquellos momentos, que es el padre Baltasar Álvarez. De Baltasar Álvarez va a aprender a cómo formar a otros y va a aprender a ser un gran confesor. Incluso después va a escribir la vida de Baltasar Álvarez. La vida de Baltasar Álvarez, el autor es el padre Luis de la Puente, su discípulo. Como yo les decía antes, Magdalena de Ulloa es la gran impulsora de algunos colegios de la Compañía de Jesús, no solamente en Castilla, sino también
en Santander y en Oviedo, además de otras cuestiones. Y bueno, pues se funda el Colegio de San Luis en Villagarcía de Campos. Si ustedes van a venir a Villagarcía de Campos, además de que ahora ya el castillo está en ruinas, Madalena de Ulloa era la viuda del señor de Villagarcía de Campos, ven algo que destaca en aquella localidad terracampina, que es el Colegio de San Luis. Además, construido por arquitectos jesuitas que tenían en aquellos momentos en su mente el modelo de gran iglesia romana del Jesús. Ese templo de Villagarcía de Campos es una iglesia esencial para entender el modo de construir de los jesuitas, que no siempre responde a lo que se llama el estilo jesuítico. Iglesias que tenían que tener en cuenta varias cosas. Tenían que tener en cuenta, pues por ejemplo, cómo se le podían escuchar a un predicador. Porque no tenían esto, no tenían un micrófono, no tenían otro micrófono que me han puesto aquí el padre Rubio, no tenían un control de... Y ustedes me escuchan perfectamente. Pero había que hacer una arquitectura para que a la gente le pudiesen escuchar, sin estos medios. Había que hacer una arquitectura para que se pudiese celebrar adecuadamente la Eucaristía. Había que hacer una arquitectura para tener espacios para la confesión. Y eso también lo vive Luis de la Puente en este momento, porque es la compañía que ya se ha consolidado, es la compañía que ya además pues tiene establecimientos, colegios suficientemente fundados, construidos, que hay que mantenerlos, ojo. Madalena de Ulloa va a ayudar con el mucho dinero. Creo recordar que 455.000 ducados fue lo que dio a lo largo de toda su vida a ese crecimiento de la Compañía de Jesús. Claro, ahí tenemos de nuevo una crítica a algún superior. Dirán ustedes, ¿cómo viene este hombre esta tarde? Cuando fue a la inauguración de Villagarcía, y allí estaba el padre Baltasar Álvarez, el padre del maestro de Luis de la Puente, a Magdalena de Ulloa no la dejaron entrar a ver las obras. Y la familia, cuando una persona es generosa, siempre la familia dice, pues me va a caer menos dinero a mí. Le viene a decir su hermano, que es señor de la mota del Marqués, le viene a decir su hermano, para que vea usted con quién se gasta los dineros, que no le dejan ver ni lo que han construido con el suyo. Baltasar Álvarez va a ser un maestro controvertido, no para Luis de la Puente, sino para esa compañía que se consolida, porque es un gran maestro de oración, porque están debatiendo los jesuitas, son una orden religiosa, no son un club deportivo. Están debatiendo los jesuitas cómo hay que rezar. Hombre, tienen una obra fundamental, que son los ejercicios espirituales. Pero ¿cómo hay que rezar? Y Baltasar Álvarez pues va a hablar de esto, porque siempre hay un peso, una espada de Damocles que está por encima. A ver si a alguien se le ocurre. Es el Tribunal del Santo Oficio. Siempre los jesuitas están vigilantes a ver, están aprobados los ejercicios, pero ¿qué pasa con la forma de oración? Es que va a haber problemas. Es que algunos jesuitas van a tener problemas con la Inquisición. Les va a sonar Ripalda, ¿verdad?, del catecismo. Pues Jerónimo de Ripalda va a tener problemas con la Inquisición. Es contemporáneo del joven Luis de la Puente. Bueno, pues además de todo eso, recala en Salamanca Luis de la Puente. Salamanca, dirán ustedes, qué gran colegio tenían los jesuitas en Salamanca, los que estén más enterados. Lo que es hoy la clerecía, no, entonces no estaba construido eso. Los jesuitas llegaron a Salamanca en 1548 y no tuvieron ese gran colegio hasta mediados del siglo XVII. Ese gran colegio es fruto de la protección de alguien que conoció bien Luis de la Puente, que es la reina Margarita de Austria, mujer de Felipe III. Es decir, la clerecía, es que nos creemos que la historia es todo lo que vemos nosotros ahora, pero la historia ha tenido una evolución. Las cosas no son como en las películas. Y Luis de la Puente allí en Salamanca da clase, es un hombre de dar clases, pero es un hombre más de formación y es un hombre que pronto va a escribir mucho.
Y como está formando a los futuros jesuitas, está concibiendo y está pensando un libro que va a ser muy notable en su producción, que se llaman Las Meditaciones de los Misterios de la Fe. Tomando a la propia compañía, a los propios ejercicios espirituales, siendo tan importante en la espiritualidad de la compañía de Jesús el ponerse en situación, en ubicarse en situación en los misterios de la fe, va a meditar sobre cómo ha sido la vida de Cristo. Cómo ha sido la vida de Cristo desde el nacimiento hasta la muerte y la resurrección. Piensen ustedes que entonces la Biblia no tenía traducción, la Sagrada Escritura, el Nuevo Testamento en el mundo católico ni se podía leer en español ni existía en español. Existía la traducción oficial vulgata atribuida a San Jerónimo. Y que estas meditaciones, de las cuales va a ser autor Luis de la Puente, y que ya verán qué importantes van a ser para otra cosa, estas meditaciones están en castellano y que va a ser el modo, la gran mina de materiales para que se hable, se forme, se estudie la vida de Cristo. ¿Saben para quién va a ser muy importante el mundo de las meditaciones? ¿Saben para quién van a ser lectores de ese mundo de las meditaciones? Pues especialmente los pintores y los escultores. Así que esa obra del padre Luis de la Puente, que es su primera obra, publicada en Valladolid en la imprenta de Juan Bustillo en 1605, y que va a ser traducida al inglés 5 años después, en 1610, tenemos esa traducción en el Colegio de los Ingleses, pues va a ser muy importante para un Gregorio Fernández. Va a ser muy importante para que un Gregorio Fernández plantee un paso procesional como el del descendimiento. Es que el descendimiento no son... Claro, tienen sus colecciones de estampas y de grabados, pero también tienen esas meditaciones que son la narración, es el guión de los pasos procesionales. Es el guión de los pasos procesionales. Así que Luis de la Puente es muy importante, lo ha destacado el padre Daniel Cuesta, que es un joven jesuita que ahora está en Santiago de Compostela y es un gran historiador del arte. Esas meditaciones del padre Luis de la Puente van a ser esenciales para el mundo de la pintura, de la escultura, para saber cómo es la cotidianidad de Cristo. Muchas cosas que no vienen en el Evangelio. Vayan ustedes al Evangelio y vean a ver si gastan los evangelistas muchas palabras en describir el azotamiento. Vayan a las meditaciones de Luis de la Puente y verán la cantidad de palabras que utiliza para describir el azotamiento. Ya venían las revelaciones de Santa Brígida diciendo que incluso habían sido 5.000 y pico azotes. Bueno, esa obra va a llegar a tener más de 300 ediciones. Más de 300 ediciones. Seguramente si ustedes llegan a una biblioteca antigua de sus padres, de sus abuelos, van a encontrar las meditaciones del padre Luis de la Puente. Las monjas en los conventos todavía me lo dicen, hemos leído las meditaciones de Luis de la Puente muchas veces. Tienen muchas ediciones. Ya solamente por eso este hombre vallisoletano, jesuita vallisoletano, es importante. ¿Es la única obra que va a hacer? No. Luego vendrán otras obras como la Guía Espiritual, un comentario sobre el Cantar de los Cantares y un libro también de éxito, entre 1612 y 1616, sobre los estados de perfección de la vida. Es decir, cómo cada uno en su estado de vida era perfecto. Aquí hay que tener en cuenta una cosa, o debía ser perfecto. Aquí hay que tener en cuenta una cosa. Estamos en una sociedad sacralizada y clericalizada. Es decir, los más importantes eran los que formaban parte del estado religioso. Los que no eran del estado religioso, los que no eran sacerdotes, los que no eran monjas, los que no eran monjes, los que no eran frailes, los laicos, difícilmente podían ser destacados como virtuosos. Sin embargo, Luis de la Puente, en ese libro de estados de perfección, que después va a
reinterpretar e incluso perfeccionar otro jesuita vallisoletano, pues Luis de la Puente va a destacar también el estado de perfección de los laicos. Del hombre de leyes, por ejemplo, del comerciante, del hombre de negocios, del que es padre y madre de familia. Ahí Luis de la Puente es un adelantado a su tiempo. Es un adelantado a su tiempo. Bueno, pues ahí hemos tenido el profesor, hemos tenido el escritor, con esas 4 obras que les he dicho: Guía espiritual, las meditaciones, el comentario al Cantar de los Cantares, el libro de la perfección en sus distintos estados. Alonso Rodríguez era el otro autor vallisoletano, no me había salido, no me había venido. Es el otro gran jesuita vallisoletano que hace una obra parecida. Son contemporáneos. Con esas 4 obras ya destacamos el gran escritor. Luego va a venir otra, un poco polémica. Profesor, escritor, gran confesor. Gran confesor. Su maestro ya había sido gran confesor. Su maestro ya podríamos decir el grupo de Baltasar Álvarez. Y aquí lo vi claramente en esa tesis doctoral que tuve el gusto de realizar bajo la dirección del profesor Teófanes Ejido. Aquí podemos hablar en Valladolid del grupo de Luis de la Puente. La cantidad de personas notables, que no tenían que ser nobles, notables, gente grave, como se decía entonces a los ilustres, la gente grave, fundadores y fundadoras de conventos, algunos nobles, que va a confesar el padre Luis de la Puente, y especialmente una que era muy conocida en Valladolid y que había nacido en la calle Sámano, cerca de donde el Hospital Clínico, y que vivía en esta calle del Rosario. Y esa era Marina de Escobar. Marina de Escobar fue una mujer... Claro, aquí me tengo que parar en algo que tenemos. Aquí hoy no he traído PowerPoint, porque bastante tenemos aquí. Tenemos el PowerPoint del barroco, ¿no? Pero ahí tienen ustedes un cuadro, que ya se me estaba a mí escapando de hablar, un cuadro enorme, restaurado por la congregación, por el impulso de la congregación de San Felipe Neri, que es la propietaria de esta iglesia. Un cuadro enorme que es Cristo sacerdote junto a Marina de Escobar y Luis de la Puente. Ahí les tienen. Ahí les tienen. Cristo sacerdote. En realidad, Cristo vestido de jesuita. Menudo reclamo publicitario. Pero no lo hacían los demás. Claro que lo hacían los demás. Los carmelitos vestían a la Sagrada Familia entera. Cada uno, las órdenes religiosas, esto no se lo he dicho, pero es que en aquel tiempo, las órdenes religiosas eran grandes grupos mediáticos, podríamos decir. Una vez explicando el colegio de los ingleses, tengo una anécdota que, bueno, pues estaba yo explicando esto a un grupo de estudiantes de bachillerato. Lo importante que eran las órdenes religiosas en el siglo XVI y XVII. Y me sorprendió mucho la propuesta de un chaval de 15, 16 años. Digo, eran importantísimas, eran... Claro, no les pude decir esto del grupo mediático. Y me dijo él, tan importantes como las familias en Harry Potter. Ya saben que Harry Potter, cuando llegaba allí, le decían si eras de una familia, de otra, tal, Slytherin, tal. Digo, casi. Bueno, pues ahí tenemos, después de esta anécdota, tenemos a Marina de Escobar. Marina de Escobar es una mujer singular en la espiritualidad. Mujer enferma, mujer eterna en aquella sociedad. Que no entra de monja en ningún sitio. Dice que ha conocido a Santa Teresa y que Santa Teresa la ha dicho. Y ella se sentía muy halagada por eso. Te tiene Dios para grandes cosas en tu casa. Más bien me libro de tu trayectoria en el convento. Pero ella se lo tomó muy a bien. Probablemente no se produjo ese encuentro, yo creo que se lo imagino. Pero
Marina de Escobar, en la calle del Rosario, al lado de donde está ahora el Palacio Arzobispal, vivía con un grupo de jovencitas a las que dotaba para los conventos. Eran una comunidad conventual, pero sin ser oficialmente conventual. Y el confesor de Marina de Escobar era Luis de la Puente. Y el que escribía la vida de Marina de Escobar, cuando Marina de Escobar tuvo que dejar de escribirla porque se sentía muy enferma, porque estaba llena de visiones, porque aquella casa era una casa concurrida, concurridísima, donde todo el mundo le pedía consejo. Entre el consejo de la corte durante el día y las visiones celestiales de la noche, allí nadie podía pegar ojo, en aquella casa de la calle del Rosario. Y Luis de la Puente no solamente la confesaba, antes la habían confesado otros jesuitas, no solamente la confesaba, sino que también escribía su vida. Y también, como a Marina de Escobar, en una de sus visiones se le ocurrió que tenía que fundar en España la Orden de Santa Brígida, el hombre práctico, el hombre que sabía cánones, que sabía cómo había que reglamentar una regla de una orden religiosa, fue Luis de la Puente. Y esa orden de Santa Brígida en Valladolid dio lugar, después de la muerte de Luis de la Puente y de Marina de Escobar, al convento de las Brígidas en la plaza de Butrón, que después se expandieron a Paredes de Nava, a Vitoria, al País Vasco, incluso a México en el siglo XVIII. Como decía un buen colega mío, historiador de la medicina, decía: las monjas brígidas son como los mantecados de Portillo, hay que venir a Valladolid a buscarlas para hacer fundaciones. Es una orden vallisoletana. La fundadora Marina de Escobar, el fundador práctico Luis de la Puente. Así que tenemos ahí otro espacio: profesor, escritor, confesor de algunas mujeres muy importantes. El mundo femenino es muy notable para estudiar la Compañía de Jesús. No solamente de Marina de Escobar, Mariana de San José, fundadora de las Agustinas Recoletas. Por ejemplo, tienen en Madrid un convento, el de las Agustinas Recoletas, el de la Encarnación. Allí está Mariana de San José. Algunos nobles, el conde duque de Benavente. El gran palacio del conde duque de Benavente se confesaba con el padre Luis de la Puente. Cuando la reina de Francia, Ana de Austria, que es una vallisoletana, hija de Felipe III, va a la corte de París, tienen los libros del padre Luis de la Puente. Y luego también, y con esto ya voy terminando, el padre Luis de la Puente es un poco, se lo decía antes, es un poco, va solucionando grandes problemas que hay en la propia Compañía de Jesús. Es un poco apagafuegos. Bueno, claro que hay problemas en los colegios. Los colegios no eran un espacio, un paraíso terrenal. En Valladolid se fundó un tercer colegio, que es el Colegio de San Albano, el Colegio de los Ingleses. Y allí convivían ingleses y españoles, jesuitas ingleses y jesuitas españoles. Y eran enviados también al Colegio de San Ambrosio de Valladolid. Había muchos problemas y también llegaban algunos espías, se colaban algunos espías. Hubo serios problemas. ¿Cómo enseñarles a estos ingleses? En español, en inglés. ¿Cómo convivir? Bueno, pues uno de los que solucionó o quiso solucionar el problema de convivencia del Colegio de los Ingleses en 1608 fue el padre Luis de la Puente. La famosa visita del padre Luis de la Puente de 1608. Otros dos problemas gordos de la Compañía de Jesús. ¿Qué papel tenía que tener el gran teólogo? Esto me lo van a entender sobre todo los teólogos que hay en la sala. El gran teólogo de la época medieval y moderna, que es Santo Tomás de Aquino, con una obra que se llama La Suma Teológica, es decir, el resumen de la teología.
¿Qué papel? Dirán ustedes, pues no hay problema, ¿no? Pues, hombre, es que era dominico. Y los jesuitas empezaban a tener sus propios teólogos y querían que sus propios teólogos tuviesen su papel en la formación. ¿Qué papel tenía que tener Santo Tomás en todo esto? Y ahí es donde aterriza Luis de la Puente. ¿Por qué? Porque los dominicos y los jesuitas cada vez se van a enfrentar más. Y Luis de la Puente es un hombre pues muy de concordia, porque tiene dos hermanos dominicos, que no son dos dominicos cualquiera, sino que estamos comprobando, especialmente un discípulo mío a través de su tesis doctoral, está comprobando el papel que, por ejemplo, tuvo el padre Juan de la Puente con el conde de Gondomar, embajador en Inglaterra. Entonces, en la controversia del papel que tenían que tener las obras de Santo Tomás en la formación de los jesuitas, en las obras del doctor Angélico, como le llamaban, pues Luis de la Puente va a intentar apaciguar. Y luego vamos a tener otro gran problema, que esto, siempre que lo cito yo en clase, mis alumnos tiemblan un poco. Yo también temblaba en aquel tiempo. Que es la controversia de la gracia. Miren, les decía yo antes, las órdenes religiosas, hoy en día estamos mucho más mermados, ¿no? Entonces no podemos entender el papel que tenían, el papel en la cultura, en las ideas, en las opiniones. Tampoco podemos entender el papel que tenía la teología. La teología era un tema de actualidad. Y el tema de actualidad del siglo XVI era si me salvo o no me salvo. ¿Y cómo me salvo? Me salvo después de la muerte. ¿Cómo me salvo? Voy a recibir. ¿Qué importancia tiene la fe? ¿Qué importancia tienen las obras? Ahí tenemos toda la reforma de Lutero. Y si me salvo, recibo ayuda especial de Dios. Dios derrama su gracia sobre el hombre y la mujer. Tengo libertad también para obrar. Entonces, estos grandes asuntos, que son asuntos importantes, ¿verdad, Juan Pablo? Bien importantes en la historia de la teología y que los sacerdotes los han estudiado en su proceso de formación. La controversia de auxiliis, la controversia de la gracia, de si Dios conduce mi vida, da libertad a mi vida, me ayuda a salvarme, no me ayuda a salvarme. Después diremos si estoy predestinado a salvarme o a no salvarme, y vendrán otras controversias que yo aquí no les voy a decir. Pues ahí estuvieron los dominicos y los jesuitas de Valladolid y de Salamanca peleándose, los del Colegio de San Gregorio y los del Colegio de San Ambrosio, jesuitas y dominicos, y ahí también estuvo el padre Luis de la Puente. Y también el padre Luis de la Puente estuvo en otro problema, y es el último. Cuando está la corte en Valladolid, los colegios de los jesuitas se llenan de jesuitas que pasan por Valladolid a solucionar problemas, porque Valladolid era un lugar para solucionar problemas. Como dice algún jesuita, es una chancillería, estos colegios son una chancillería. Es decir, aquí se vienen a solucionar problemas económicos, problemas políticos, problemas sociales, problemas judiciales. Y entonces dice el padre Luis de la Puente, estos procuradores de la compañía yo les voy a tener lejos dentro de los colegios porque me pueden contaminar a los futuros jesuitas. Entonces, además de ser un hombre de mala salud, ahí le ven además en un aspecto sumamente delgado, austero, etcétera, etcétera, de tener sus problemas para moverse ya, porque bueno, además la salud y cómo combatir la salud, pues era diferente, ¿no? En las Brígidas, en el convento de las Brígidas, por eso en el convento de las Brígidas hay muchas cosas sobre el padre Luis de la Puente, objetos, tienen por ejemplo el bonete que usaba el padre Luis de la Puente, pues hay una silla de manos que es donde le llevaban al padre Luis de la Puente los miembros de otros jesuitas o otros criados dentro del propio colegio para ser transportado si era necesario. Cuando él muere en 1624, un 16 de febrero de 1624, bueno, pues tienen conciencia los jesuitas que ha muerto un hombre santo. Empiezan a guardar sus cosas
le entierran en un lugar oportuno para, si tiene que ser conducido después el cuerpo a otro lugar, bueno, ese sepulcro pues no se mezcle con otros restos. Curiosamente, cuando se hacen los traslados, él muere en el Colegio de San Ambrosio, lo que es hoy el centro de espiritualidad, como les he dicho. Tendría que ser enterrado en aquella iglesia que hoy es el santuario. Cuando se hacen los traslados, ven que el cuerpo del padre Luis de la Puente no permanece incorrupto. Pero sí que se inicia el proceso de santificación. Los procesos de santificación van a ser más complejos a partir del Papa Urbano VIII, que es un poquito después de la muerte del padre Luis de la Puente. Pero con todo y con eso, yo ahora mismo estoy estudiando y fotografiando el proceso del padre Luis de la Puente. Ahí nos encontramos numerosos testigos que hablan de él. Pues miren, por ejemplo, hablan de la casa. Porque viene un testigo que conoce a la familia y cuenta cómo, por qué vivían en esta casa, cómo era la casa, quién la compró después, o hablan de otras cosas mucho más cotidianas. Es decir, esos procesos de santificación son una pregunta-respuesta constantemente. Muy interesante, muy interesante. Pero va a haber una barrera. El padre Luis de la Puente había escrito La vida de Marina de Escobar. La vida, así se la había titulado, Vida maravillosa de Marina de Escobar. Y Marina de Escobar, como les he dicho antes, es una mujer de un gran impacto espiritual, visiones continuamente, revelaciones continuamente. Y eso en un momento dado, como decían a finales del siglo XVII en Roma, las visionarias no gustan excesivamente en la ciudad eterna. Entonces, cuando hubo que aprobar las obras del padre Luis de la Puente, la barrera mayor, la vida maravillosa de Marina de Escobar. Pero llegó finalmente la aprobación y se va a producir en 1759. En 1718 también va a haber, fíjense, en 1724 muere, en 1718 un primer paso importante para la santidad. Bueno, ya se había abierto y todo vamos a decir una suscripción. Se estaba gastando dinero desde Valladolid para proclamar santo al padre Luis de la Puente, porque eso costaba su dinero, sigue costando eso mucho dinero. Y en 1759 se aprueban las obras. Y cuando parece que esto va a despegar, cuando el proceso del padre de la Puente parece que va a despegar, en 1767 Carlos III expulsa a los jesuitas de España. Y en 1773 el Papa Clemente XIV extingue a la Compañía de Jesús como orden religiosa y no la volverá a restaurar hasta 1814 y 1815. Eso es una barrera total. Para el padre Luis de la Puente solo, y para un joven que había muerto un 29 de noviembre de 1735 en el Colegio de San Ignacio y que se llamaba Bernardo Francisco de Hoyos, y que hoy es su fiesta porque fue beatificado en 2010, si no recuerdo mal, ¿no? ¿Por qué hoy no tenemos a un San Bernardo Francisco de Hoyos? Pues probablemente por la expulsión y extinción de la Compañía de Jesús. ¿Por qué no siguió adelante ese proceso del padre Luis de la Puente? Probablemente por la expulsión de los jesuitas. Lo cierto, y con esto ya es la última escena de lo que yo les quiero relatar, lo cierto es que cuando la expulsión fue de un día para otro, del 2 al 3 de abril de 1767, y llamaron a la puerta, abrieron la puerta y se encontraron con soldados y gentes de la Chancillería, muchos de ellos, que les dijeron: reúnanse en un lugar, les leyeron la pragmática sanción de Carlos III, pudieron coger muy pocas cosas y salieron a los caminos hacia los barcos y les pusieron camino de Roma. Bueno, pues los jesuitas que fueron expulsados del Colegio de San Ambrosio pidieron al delegado del gobierno en esa acción del Consejo Extraordinario de Castilla,
que antes de salir del Colegio de San Ambrosio pudiesen visitar y rezar ante el sepulcro del padre Luis de la Puente. Y eso lo cuenta un gran jesuita del siglo XVIII, un jesuita muy gracioso, de gran humor, muy satírico, muy irónico, que es el padre Isla, el autor de Fray Gerundio de Campazas. Y se lo cuenta en un memorial a Carlos III. Entre eso y otras muchas cosas que le recuerda a Carlos III las muchas lindezas que sufrieron los jesuitas camino del destierro. Pues los jesuitas de San Ambrosio, su último acto comunitario fue rezar ante el sepulcro del padre Luis de la Puente.